wowmx.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Wow TV, antes Aztele TV. Muy contentos de estar con ustedes. Como cada mes vamos a platicar con nuestro buen amigo de Morena, Agustín Guerrero, con temas de la Ciudad de México y temas nacionales que han ocurrido en el último mes. La verdad es que ha habido muchísimos temas, pero bueno, vamos a arrancar con los de la Ciudad de México. Agustín, como siempre, es un gusto saludarte. Muy buenas tardes, Miguel, buenas tardes al auditorio. Como bien lo comentas, pues han ocurrido muchas cosas interesantes, importantes en estas últimas semanas, donde además se ha presentado una situación muy lamentable, varias tragedias muy significativas. Por un lado, las inundaciones producto de los huracanes, la muerte lamentablemente de muchos mexicanos por esta situación, el deslave que se presentó en el Cerro del Chiquihuite, también ahí en Tlalnepantla, el sismo que tuvimos, no puede haber un septiembre sin sismo, y ya bárbaro, sí. Nos espantó a todos, ¿no? Entonces ha sido septiembre un mes en ese tema de las tragedias, pues un mes para no olvidar. Y las secuelas de damnificados en muchos lugares del país, en Hidalgo, en Puebla, Veracruz, el Estado de México, pues el número es alto, y bueno, se está atendiendo por parte de todos los gobiernos, la solidaridad de muchos mexicanos para ayudar a otros mexicanos que perdieron todo acá en Puebla, particularmente la Sierra Norte, la Sierra Nororiental. 63 municipios fueron declarados en situación de emergencia. El gobierno de Puebla, que encabeza Miguel Barbosa, pues ha estado desde el primer momento pues atendiendo, apoyando, respaldando, pero pues no hay dinero que alcance. Claro. Entonces, y lo mismo en otros lugares del país. Veracruz, lo de Hidalgo, lo de la Huasteca hidalguense también fue pues tremendo. Muy duro el golpe. Entonces, pues no está de más. Quien tenga la posibilidad de ayudar, de apoyar, pues que lo pueda hacer, ya sea directamente hacia las comunidades, hacia la población, o hacia instituciones de su confianza, instituciones de gobierno que no se van a quedar con las cosas. Ya aquella historia que tuvimos en 1985 de Miguel de la Madrid, cuando gobernaba Miguel de la Madrid, que llegó muchísimo apoyo del extranjero y que se lo robaron, literalmente se lo robaron. Pues eso no, esperemos que haya estado superado eso, que haya una mayor responsabilidad, honestidad de los quienes tienen la responsabilidad de conducir los trabajos de apoyo a los damnificados, pues de que todo llegue con ellos, ¿no? Entonces, pues les deseamos a la gente que está en estos momentos todavía bajo la tragedia, bueno, pues que mucho ánimo y vamos a salir para adelante, como lo hemos hecho siempre los mexicanos. Efectivamente, Agustín. Oye, también platicar aquí en este primer bloque acerca del tercer informe de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum al frente de la jefatura de la Ciudad de México. Me lo decías de manera muy acertada antes de iniciar este espacio, de que llega en un contexto totalmente diferente, y en eso yo coincido, porque llega totalmente fortalecido, obviamente, pues con la bendición del presidente López Obrador, que pues básicamente le da la bendición de que es una de sus favoritas para ser su sucesora en el 2024, y obviamente la pone en el candelero nacional, que no es cualquier cosa. Así que llega muy fortalecida y yo creo que motivada Claudia Sheinbaum.
Sí, por un lado, cuenta con todo el respaldo del presidente. Su presencia en los eventos federales llama la atención, o sea, ha estado incluso fuera de la Ciudad de México, estuvo en Oaxaca, está en la mañanera frecuentemente, en todos los temas, en septiembre, que tenemos muchas actividades cívicas, pues ha estado en todas, desde el grito, el festejo de la independencia, la cena con los presidentes de CELAC, ¿no? Jefas de Estado de la CELAC, estuvo en la cena. En fin, ha estado con muchos reflectores, digamos. El hecho de que el presidente la encarte como la carta fuerte, hay que decirlo, del presidente para la sucesión presidencial, pues le da muchos reflectores, ¿no? Y su tercer informe que presentó al Congreso de la Ciudad de México, pues no fue la excepción también. Es un evento que contó con una expresión política fuera de la intervención del coordinador de Movimiento Ciudadano, el diputado Royfit Díaz, que fue muy crítico. Me parece la única intervención realmente en un tono crítico de oposición. Los demás, el PRD, la postura del PRD en la evaluación de estos primeros 3 años de gobierno, pues prácticamente parecía de colaboración. O sea, ahí no había gestos de oposición, el PRI en la misma tesitura. Y en el caso de la diputada del PAN, que también hizo una intervención desde el punto de vista bastante sustanciosa, porque colocó elementos de contraste desde una visión panista, de oposición, pues tampoco fue una postura crítica al final de cuentas. O sea, le dio el derecho de la duda, pensamos distinto, pero nosotros no vamos a hacer nada que vaya contra el interés de los capitalinos y le deseamos la mejor de las suertes. Y la siguiente parte, pues ya fue un informe muy detallado de lo que se ha hecho, de las inversiones que se han realizado en la ciudad después de la pandemia, la recuperación del empleo, las obras que se han venido inaugurando, aunque algunas de ellas, como el cablebús, pues siguen dando de qué hablar, ¿no? Ya lleva muy poco tiempo la inauguración del cablebús de Iztapalapa y ya lleva 2 sustos. Bueno, uno normal. Iba a decir los problemas, ¿no? Pues uno normal, porque bueno, lo del sismo, que se quedó sin energía eléctrica, pues se podría explicar por esa razón. Ya el otro de la semana pasada, el de 15 de la semana pasada, pues no, hay una falla, evidentemente, en el funcionamiento de esta obra, y bueno, se tendrá que atenderse, porque también la población está ciscada, después del derrumbe de la línea 12 del metro, sí, cómo no, también se tiene que aclarar, pues yo creo que la población no tiene toda la confianza en que no ocurra otro accidente, ¿no? Entonces, pues esta parte del cablebús, pues no basta con una multa, está bien que se ponga la multa a la empresa responsable, pero lo más importante es que se den las garantías, las seguridades de que es un transporte confiable. Sí, por supuesto. Oye, y sumado con lo que habías dicho también en un principio, lo que sucedió en el Cerro del Chiquihuite, sabemos que es del lado del Estado de México, pero el Cerro del Chiquihuite, bueno, está pegadito a lo que es el área metropolitana, es decir, del lado de Gustavo Amadero, y obviamente, pues también, digamos, le concierne también a la Ciudad de México por vecindad. Entonces, se junta con lo que acabas de comentar del cablebús, ¿no? Pues mira, sí. En general, la Ciudad de México es una zona de alto riesgo para vivir. O sea, quienes tomaron la decisión hace 700 años de ahí quedarse y fundar, de secar el lago y empezar a crecer la ciudad, realmente sin una planeación, fuera de los primeros años, que tal vez la época prehispánica es la que sí se ve que hubo una planeación, que se respetó una idea de crecimiento de México Tenochtitlan. Después tal vez los primeros años de la colonia, pero ya los tiempos modernos que nos dejaron a vivir a nosotros, pues se
se permitió que la población ocupara lugares que pues no están hechos para poder construir. Te estoy hablando de toda la zona poniente de Álvaro Obregón, de lo que sería hoy la alcaldía de Álvaro Obregón. Exacto. Que está lleno de minas, que ha habido derrumbes de ellas, que ha habido hundimientos frecuentes y que pues evidentemente no son los mejores lugares para permitir la población, y se permitió. Pues, hubo un momento en los años 70, 80, que hubo una explosión de población en la Ciudad de México que creció desmesuradamente, y bueno, sin ninguna planeación, y las consecuencias de eso, pues es que la Ciudad de México sufre permanentemente de inundaciones, de deslaves, de cuestiones que son consecuencia de esta falta de planeación. Entonces, no la vamos a tirar. O sea, un remedio drástico sería tirar todo eso y volverlo área verde. Sí, no, sencillo no está, por supuesto. Sí. Eso no va a ocurrir, eso no va a ocurrir. Y entonces, por eso, toda esta cultura de la prevención ante los sismos, ante los deslaves, las inundaciones, pues es muy importante fortalecerla. A veces como que nada más lo tomamos de moda, un simulacro por algún desastre, para sacarse la selfie, aquí estamos, en fin, pero no hay realmente una cultura donde la gente sepa el 1, 2, 3 de lo que tiene que hacer ante estos hechos. Si lo vemos, cada vez que ocurre un temblor, la gente sale despavorida, en calzones, y es en la noche, ¿no? Y nadie saca su bolsita con los papeles. Nadie se acuerda de eso. Además, no te acuerdas ni de la mascota, ahí se queda la mascota. El pobre perro, sí. El pobre perro, y ahí sale. Entonces, pues no hay cultura. O sea, evidentemente hay un mejoramiento a lo que había después del 85, pero nos falta trabajar toda una cultura de protección para esta situación, porque la Ciudad de México finalmente pues está construida en una zona de alto riesgo en muchos temas, ¿no? Efectivamente. Vamos a la primera pausa. Estoy aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso. ¿Qué tal, amigos? Pues en su tercer informe de gobierno, Claudia Sheinbaum presumió algunos de sus principales logros económicos. Sin embargo, la reactivación de la economía en la capital de la República Mexicana sigue siendo el gran pendiente. Luego de su destape como la principal corcholata para el 2024, dijo que no es tiempo ni de futurismos ni de agendas personales. Ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, enumeró las principales acciones para paliar la crisis provocada por la pandemia, como los apoyos para desempleados, créditos sin intereses para las medianas empresas y becas a niños y niñas que perdieron lamentablemente a algunos de sus padres por COVID. Los empresarios advierten que el pendiente más importante es la ausencia de una estrategia integral de reactivación económica. La Coparmex señala que a la capital del país le falta recuperar nada menos y nada más que 184,000 empleos formales de los 192,000 que necesita el país. Para el comercio en pequeño de la Ciudad de México, el tercer informe de gobierno aporta pocos elementos para un mejor futuro para el sector, luego de que el coronavirus dejó en estado de sobrevivencia más de 250,000 negocios formales y el lamentable cierre de 1 millón de empleos formales que no se han podido recuperar a la fecha. Bueno, pero no todo está perdido. Los comerciantes establecidos aquí en el centro histórico reconocen que hubo un buen manejo de la pandemia, además que se otorgaron ciertos apoyos a algunos sectores de la economía, pero piden que se quite este cerco para que haya una mayor movilidad y sobre todo se logre una reactivación de la economía, mayores ventas, un mayor flujo de los sectores productivos aquí en la Ciudad de México para lograr esta ansiada reactivación económica que ya le urgen a todos los sectores productivos de la Ciudad de México. Hasta aquí mi comentario.
Yo soy Ricardo Contreras y nos vemos la próxima. wowmx.tv. Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de WOW TV, antes Aztele TV, platicando con Agustín Guerrero, temas de la Ciudad de México y temas nacionales, los más importantes que han ocurrido en las últimas semanas. Para cerrar esta parte de la Ciudad de México, Agustín, a ver, tema importante obviamente para la jefa de gobierno, hizo cambios, sin embargo, no fueron cambios sonados, la verdad, en comparación con lo que fue el cambio del secretario de gobierno de Claudia Sheinbaum, Martí Batres, que ese sí fue un bombazo, obviamente, sobre todo para la oposición, porque saben de lo polémico y saben de lo aguerrido que es Martí Batres, pero a diferencia de estos cambios en Sedubi, ahí en desarrollo, ¿cómo se llama esta? Secretaría del Bienestar y otras dependencias, pues la verdad no fue, pues tan sonado. Bueno, por ejemplo, yo te comentaba también la de turismo, bueno, sí llamó la atención, pero porque sacaron a Carlos McKinley, por esa razón, no porque se haya quedado. Mira, tienes razón, el cambio de Martí Batres y de todo lo que es el equipo de gobierno, de la Secretaría de Gobierno, no solamente es él, ahora se han ya integrado otros personajes como Ricardo Ruiz, que fue coordinador de los diputados de Morena como subsecretario de Gobierno, se integró también allí al hermano de Julio César Moreno, Israel, ¿no? Sí. Israel Moreno, también como otro de los subsecretarios. Él fue alcalde de Venustiano Carranza. Entonces, estos cambios en esta área particularmente dan la idea de que es una respuesta al resultado electoral del 6 de junio. Es decir, las condiciones políticas que tuvo el gobierno de la ciudad, que tuvo la doctora Claudia Sheinbaum, desde que se ganó en el 2018 hasta el 6 de junio, cambiaron radicalmente. O sea, nada que ver estos primeros 2 años y medio con lo que pasa el 6 de junio. Y el cambio, la llegada de Martí Batres, manda el mensaje de que se está entendiendo que se requiere una interlocución distinta con la ciudadanía, con los actores políticos, con las representaciones empresariales, sindicales, en fin, con la diversidad política de la Ciudad de México. Y para eso, un cuadro con la experiencia, con el conocimiento del tamaño de Martí Batres para mejorar sustancialmente esa interlocución, esa gobernabilidad de la ciudad. Y es bien visto, con todas las críticas que le puedas hacer a Martí, pues es el reflejo de que hay una lectura política por parte de la jefa de gobierno, de que las cosas no pueden continuar igual. O sea, que lo que se hizo, como se haya hecho, ya no puede continuar igual, y bueno, pues traes un cuadro como Martí Batres. Estos cambios del fin de semana pasado, yo creo que son cambios más bien de administración, no de política, de administración, de mejorar las funciones de cada una de estas áreas. Mencionas lo de turismo. Carlos McKinley es una persona con una gran experiencia, conocimiento del área turística. Yo creo que el más calificado en la Ciudad de México, me parece. Y llega Paola Félix, que ha estado en el área, viene a renovar, a refrescar, y esperemos que el entusiasmo le ayude a que en esta etapa
pues el turismo en la Ciudad de México, que es fundamental, es estratégica, este sector para la economía de la ciudad, pues tenga la capacidad, el talento de generar una política en turismo que permita la recuperación rápida, inmediata de todo el sector en la Ciudad de México. Esperemos, o sea, yo creo que todos estos cambios están pensados para mejorar. Nadie cambia para empeorar las cosas, entonces dándole un voto de confianza. En el caso de desarrollo social, está ahora Carlos Ulloa, que es un personaje de todas las confianzas de Claudia, ha sido su secretario particular, la acompañó desde que ella era jefa delegacional allá en Tlalpan. Entonces es una persona de todas las confianzas de Claudia, en un tema que nos estaba quedando a deber. La verdad es que el área de desarrollo social en estos 3 primeros años no se sintió, y entre otras razones, porque el cambio de diseño que se hizo desde el gobierno federal, de concentrar todos los programas sociales por parte del gobierno federal en esta área que condujo Gabriel García, de los superdelegados, llevó prácticamente a que las secretarías de desarrollo social o secretarías de bienestar en todos los estados pasaran a un segundo plano, porque el grueso de los programas y los recursos los trae el gobierno federal, los opera el gobierno federal. En la Ciudad de México, la delegada de los programas sociales federales era Cristina Cruz, que se encargaba de eso, y tenía mucha más presencia ella que la secretaria de Desarrollo Social, esta Almudena Osejo, que yo creo que muy pocos capitalinos registran el nombre de Almudena Osejo. Sí, o sea, no. Como que dices, bueno, ¿y quién renunció a Almudena Osejo? Y como que no sabes quién es. O sea, es un tema muy de círculo rojo, ¿no? De gobierno. Carlos Ulloa, pues es un compañero que tiene también conocimiento de la ciudad, de todas las confianzas de Claudia, y que se requiere también una mayor presencia, una mayor activación de esta secretaría, ¿no? Que pasó de noche con Almudena. La Secretaría del Trabajo igual, viene un cambio se va a la secretaria que nunca supimos realmente sus funciones, sus tareas, y se integra José Luis Rodríguez, que fue diputado por Morena en la Ciudad de México, de la Cuauhtémoc, ahora con esa responsabilidad. Y bueno, esperemos que los programas sustantivos, particularmente lo que es el seguro de desempleo, ¿no? Pueda tener una cobertura muy amplia, más amplia que en otros momentos en la Ciudad de México, porque el seguro de desempleo estuvo pensado originalmente como un mecanismo que permitiera garantizarle el ingreso durante 6 meses a una persona que demostrara que andaba buscando trabajo, que no tenía empleo y que andaba buscando trabajo, y que con ese apoyo pues pudiera sostenerse, mantenerse un tiempo. No es una obligación del gobierno otorgar un seguro de desempleo, como sí lo es en Europa. En Europa hay programas de desempleo que en el momento en que alguien queda en esa condición, automáticamente se activa y dura el tiempo en el cual lo que tenga que durar, ¿no? Empleo, ¿no? Aquí son 6 meses, lo tienes que solicitar tú, en fin, hay una serie de trámites ahí que no ha permitido realmente que se dé una cobertura sustancial a la población sin empleo que demanda este apoyo. Entre otras razones también, Miguel, tiene que ver con que el subempleo en la Ciudad de México, el subempleo es casi del tamaño del empleo formal, ¿no? O sea, todo el comercio ambulante en vía pública, sí, en las plazas, pues es gigantesco. Entonces, de alguna manera se tiene un ingreso, aunque no sea un ingreso formal, que pague impuestos, que tenga derechos, en fin, pero la gente tiene un ingreso, y entonces tienes que demostrar que no tienes ningún ingreso para poder acceder al seguro del desempleo. Va a estar ahora José Luis ahí al frente de esta área, esperemos que igual, o sea, que tenga un buen resultado
para un segmento de la población importante, muy, muy importante, que claro, es la gente que no tiene, lamentablemente, unas condiciones de un empleo formal, bien remunerado, con prestaciones. Y luego está este cambio de SEDUBI, que a mí me llama mucho la atención también esa secretaría, porque es fundamental para el desarrollo, para la planeación del crecimiento de la ciudad. Debe ser de las más importantes, ¿no? Sí, ¿no? Y entonces lleva 3 secretarios en 3 años. Estuvo Ileana Villanueva primero, el mismo Carlos Ulloa, ahora llega Gregorio. Son 3 secretarios y no se ve cuál es la política de desarrollo urbano de la ciudad. Creo que ese es un tema que ya lo habíamos comentado en otro momento, porque de las reformas que se hicieron cuando se creó la Constitución o se aprobó la Constitución de la Ciudad de México, fue compartir las facultades de la planeación y el desarrollo urbano entre la SEDUBI, que antes eran exclusivas, es decir, y el jefe de gobierno, con una cosa que sería el Instituto de Planeación Urbana, una cosa muy rara ahí que inventó la constituyente de Mancera, y que se le dio a él, a este Instituto de Planeación, la facultad de hacer eso, de hacer el diseño y la autorización de los usos de suelo y del crecimiento urbano de la ciudad. Entonces, que era una facultad exclusiva del jefe de gobierno, se mandó a una cosa muy rara ahí, que es este Instituto de Planeación, que durante 3 años no existió. Entonces, ni oficinas tenía, ¿no? Nada, no. Yo creo que tenían que haber derogado eso de la Constitución. No lo hicieron, no lo hizo Morena cuando tuvo mayoría, y ahora, bueno, pues ahora ya no la tienes que torear con ese animal todo raro que es el Instituto de Planeación, y junto con ello, construir una política, explicarla, porque no está claro. A mí me parece que ese es uno de los grandes pendientes que tenemos. Venimos de una etapa en la cual los desarrolladores inmobiliarios, con el gobierno de Mancera, hicieron y deshicieron, ¿no? Lo que conocimos como el pulpo inmobiliario. Sí. De pronto vimos cómo aparecieron torres, edificios, en todos lados, o sea, al mejor postor, porque el mismo jefe de gobierno era socio de ese pulpo, o sea, era integrante de esa mafia inmobiliaria, y entonces de pronto vimos cómo aparecieron por todos lados unidades habitacionales. El edificio que está ahí en Avenida Coyoacán, el Mítica. Sí. ¿No? Que todos los vecinos protestaron, pero, oye, es que ahí ya está congestionado el tráfico todo el día, todas horas, ¿no? Y de pronto le metes un edificio que va a tener 1,000 departamentos, pues, ¿de dónde sacas el agua? ¿De dónde? O sea, todos los servicios que te demandan, les valía sombrilla, lo hicieron. Bueno, ganamos nosotros en el 18 y Claudia da una orden tajante de, a ver, vamos a parar todo eso, no se va a autorizar un solo cambio de suelo hasta que revisemos lo que pasó y también se genere una nueva política de desarrollo urbano. Ya estamos en eso. Yo espero que este cambio que se hace ahora pueda producir eso, que dé una certeza. Ojalá, de cuál es el rumbo, ¿no? De cuál es el rumbo. Porque lo comentamos el mes pasado, Miguel, que entre las medidas extraordinarias que autorizó la jefa de gobierno, que lo publicó en la Gaceta de la Ciudad de México, es el que todos los proyectos que estén en construcción de aquí al 31 de diciembre no serán clausurados, ¿no? Y es un decreto de buena fe para fomentar la construcción, para fomentar la industria de la construcción. Todo derivado por la pandemia. Sí, que era lo que decíamos, como resultado de la pandemia. Bueno, esa es una medida extraordinaria, pero sí se necesita una política de desarrollo urbano, ¿no? Que tenga claridad de mediano, de largo plazo. Más ahora, en este dato que comentábamos hace ratito, la Ciudad de México ya se estancó en la población, Miguel, ya se estancó. O sea, estamos sobre 9 millones de personas durante una década, ya no crece. Sí. La población de la Ciudad de México, en seres humanos, está estancada. ¿Qué está creciendo? La población de perros, de gatos, de mascotas,
Ya la gente tiene ahora hasta cerdos de mascotas y caballitos. Jabalís. Peces y de todo. O sea, las mascotas están en política de crecimiento, en modo crecimiento. Pero los seres humanos no. Ya hay un estancamiento de la población. De hecho, va a tener 2 distritos electorales menos. Era lo que para decía, 2024, la Ciudad de México ahorita tiene 24, va a bajar a 22, porque la población ya no crece, sigue creciendo la población en el país, en otros estados, en otros lugares, y entonces la relación proporcional relativa con los otros estados pues ya es menor. La Ciudad de México entonces va a tener que disminuir 2 distritos electorales federales, de 24 a 22. ¿Eso qué quiere decir? Pues que se puede planear. O sea, cuando tú ya tienes una población que ya no crece, ¿no? Que ya no tienes que estar pensando en la urgencia de que el año próximo tengo que generar escuelas, hospitales, infraestructura para un ahora sí que ya somos los mismos de siempre. ¿No? Así es, que nos pasó. O sea, cuando la Ciudad de México tiene una etapa de crecimiento explosivo, estás planeando para el año próximo. O sea, porque sabes que el año próximo vas a tener 1 millón más de personas que van a demandar servicios, condiciones, infraestructura, vivienda, educación, ¿no? Fuimos creciendo durísimo cuando teníamos tasas de crecimiento del 7% de la población en la Ciudad de México. Ahora ya no, ahora está totalmente estancado. Sabes que el año próximo va a haber otra vez 9 millones de habitantes, que el siguiente así va a ser. Incluso podemos ir decreciendo, ¿eh? O sea, ya no solamente relativamente, sino absolutamente, también en números absolutos. Y entonces, cuando ese fenómeno ocurre, pues ya puedes planear sin la presión de que necesito construir 1 millón de casas nuevas, porque va a haber 1 millón de personas más. No, eso ya no va a ocurrir. Entonces, se vuelve muy importante una política de desarrollo urbano, de planeación del crecimiento urbano, cuando este es estable, ¿no? Que te genera condiciones distintas. Sobre un elemento de criterio político, que es una ciudad para todos. O sea, es una ciudad donde no puedes generar mejores condiciones para que se te vuelva cara, o sea, que la gente se vaya porque no le alcance para vivir en la Ciudad de México, que es algo que está también ocurriendo, Miguel. O sea, muchas de las zonas que se van despoblando de la Ciudad de México es porque es muy caro vivir en la Ciudad de México. Sí, en muchas zonas es carísimo. Tú lo ves en la Condesa, un cuarto de 3 metros por 3 metros, 8,000 pesos de renta y un baño común. Dices, oiga, pero pues si me sale más barato vivir en un hotel que pagar un cuarto así. Y me estoy yendo por abajo, porque te los... No, hay algunos tan carísimos, porque en la Benito Juárez. Pero bueno, aguántame un momentito, Agustín, me tengo que ir a la siguiente pausa. Estoy aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos. TV. Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de WOW TV, antes Aztele TV, platicando con Agustín Guerrero, temas de la Ciudad de México, temas también nacionales. Para cerrar los temas de aquí de la Ciudad de México, Agustín, a ver, me platicabas también de un tema muy importante, no es menor, el asunto de este exfuncionario del gobierno de Miguel Ángel Mancera, Miguel Ángel Rivera, me parece, ¿verdad? Vázquez. Miguel Ángel Vázquez. Miguel Ángel Vázquez, el cual, digamos que va a llegar a un tipo, podemos decir, de acuerdo con la autoridad judicial, ¿o no? Bueno, hoy se ha conocido por parte de la Procuraduría, del vocero de la Procuraduría, Ulises Lara, bueno, de la Fiscalía, porque eres Fiscalía. De la Fiscalía, sí, de la capital. Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara, que ha solicitado un criterio de oportunidad, allanarse al criterio de oportunidad, que significa, del lado del detenido, pues llevar el proceso en libertad, recuperar su libertad,
bajo varias condiciones. Una de ellas es que ofrece colaborar con la justicia, con la fiscalía y con el juez, informando, pues, quiénes fueron los que hicieron esos fraudes que se les señalan, ¿no? Quienes participaron de ellos, el monto, la manera como operaron, en fin, dar información, colaborar. Lo que sería en Estados Unidos un testigo protegido, digamos, ¿no? Sí. El que a cambio de tu libertad, bueno, pues tú nos dices con quiénes y cómo fue el asunto. Y el otro elemento es el compromiso de la reparación del daño, de cuánto fue el daño que le causaste a la hacienda pública de la Ciudad de México, que es el punto. Entonces estamos hablando de que la Fiscalía lo acusa, lo detuvieron por dos fraudes, uno por casi 300 millones de pesos, que tiene que ver con recursos de los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, y un segundo fraude por desvío de recursos a través de facturas falsas del orden de 900 millones de pesos, poco más de 900 millones de pesos, casi 1,000. Entonces estamos hablando de 1,300 millones de pesos en números redondos que tendría que comprometerse a reparar ese daño. A devolverlo. O lo que le comprueben, ¿no? Porque todavía viene un proceso, entonces de eso tú lo acusas y al final si te dicen, bueno, nada más le comprobamos 300, bueno, pues eso es lo que tienes que regresar. Lo que te comprueben, tendrías que regresar. Y en la parte de señalar a otros implicados, el criterio de oportunidad establece que tiene que ser, ¿no? O sea, tú no puedes acusar a tu secretaria o a tu chofer, decir, no, es que él fue el que hizo el fraude, el chofer, pero o sea, no se puede, tiene que ser hacia personas hacia de mayor arriba, ¿no? rango que tú, hacia arriba. Y el único que queda hacia arriba se llama Miguel Ángel Mancera, que actualmente cobra de senador en el Senado de la República, ahí está, senador por Chiapas además, que son parte de los fraudes que permite la ley. Entonces, él siendo jefe de gobierno de la Ciudad de México. Así es, él fue jefe de gobierno hasta el último día y fue electo como senador en representación del estado de Chiapas. Sí. Entonces, bueno, él es el único que estaría arriba de Miguel Ángel Vázquez y por lo tanto podría ser implicado. Debe ser implicado. Yo supongo que cuando Miguel Ángel tomó esta decisión de allanarse al criterio de oportunidad, pues lo pensó muy bien porque él es abogado, él es una persona con amplio conocimiento de la ley, ¿no? Y él sabe que cuando se allana al criterio de oportunidad, pues el primer implicado con eso se llama Miguel Ángel Mancera. Entonces, claro, creo que se va a poner bueno si efectivamente la Fiscalía le acepta a Miguel Ángel Vázquez el que se allane al criterio de oportunidad, pues el primer nombre que estoy seguro va a aparecer, que debe de aparecer, es el de Miguel Ángel Mancera. Entonces, pues eso sería justicia divina para los habitantes de la Ciudad de México, porque la verdad es que el robo, el saqueo que hubo en el gobierno de Mancera al erario de la Ciudad de México fue monumental. Muy bien. A ver, hay otro tema que digamos se acerca, bueno, ya no es que se acerque, más bien es un tema nacional, pero también internacional, esta reunión de CELAC en Palacio Nacional hace algunos días, aquí en la Ciudad de México. A ver, independientemente de esta reunión, hay un tema de grilla, hay un tema político, obviamente, y obviamente la gente que comulga o simpatiza más con la derecha, bueno, pues hizo un escándalo porque vino Maduro, porque vino Díaz-Canel, el presidente de Cuba, y por otro lado, la gente de izquierda, bueno, hizo todo un escándalo por el asunto de la visita de los dirigentes de Vox con senadores panistas. Después el Comité Ejecutivo Nacional del PAN dijo, no, nosotros no lo invitamos, fueron los senadores. Total, cada quien, o sea, tirándose a los por decirlo de alguna forma, los de la ultraderecha y los de la extrema izquierda, cada quien defendiendo ahora sí a sus simpatías. A lo que quiero llegar en este sentido es, ¿dónde sería el punto medio, Agustín? En este caso en particular, tanto de unos como de otros, ¿tú cómo lo ves? Así fríamente. Mira, yo creo que lo de la CELAC responde a
a una estrategia de la política exterior de México, que siente que el organismo que tenemos, que es la OEA, no es un organismo que represente realmente los intereses, las preocupaciones de los pueblos latinoamericanos, que es un organismo que siempre ha estado al tono que le marcan los Estados Unidos. O sea, es la voz preponderante, y que el secretario general, Almagro, del secretario general de la OEA, pues es un personaje que está al servicio de los Estados Unidos y que se ha metido, ha intervenido en los asuntos internos, en los procesos electorales. Acuérdate que cuando vino, por ejemplo, la elección en Bolivia, aquella primera que después la desconoce, él declaró que hubo un fraude cuando fue electo Evo Morales. Después viene lo que ya conocimos, de que tiene que salir huyendo de ese país, en fin. Pero al mismo tiempo se estaba realizando una investigación sobre qué fue lo que pasó en ese proceso electoral de Bolivia. Y resultó que no hubo fraude, que como en todo proceso, pues hay cosas ahí irregularidades, pero nada que fuera determinante con el resultado electoral, ¿no? Y entonces Almagro, inmediatamente que fue esa elección, dijo, a ver, aquí hubo un fraude, y no reconocemos a Evo Morales, y vamos, y se desató la crisis que conocimos ahí. Entonces, este tipo de cuestiones hicieron perder a la representación de México, la política internacional, la confianza en este organismo. Y se planteó desde un principio, bueno, ya tiene un rato, la sustitución de la OEA, la desaparición de la OEA por un organismo en una lógica distinta. O sea, pueden ser los mismos países, pero en una lógica distinta. Entonces, el presidente Andrés Manuel ha planteado que se requiere una mayor integración de América Latina, y dice, parecida a lo que fue la Unión Europea hace algunos años. En un principio, que después fue generando una integración en muchos ámbitos, hasta ser hoy la Unión Europea, ¿no? Hasta ser hoy la Unión Europea. Nosotros nos tocó todavía la Comunidad Europea de países que, pues, era un organismo que respetaba la independencia y la soberanía de los estados. Ahora ya no. Ahora Europa es Europa, ¿no? Y ya hay gobiernos nacionales y todo, pero hay un Parlamento Europeo que dicta políticas europeas para todos. Hay una representación de todos en ese parlamento, tienen una moneda única, que es el euro, tienen fronteras abiertas, tienen los mismos productos en todos los países al mismo precio, o sea, no hay aranceles, hay una libertad de comercio, y hay una libertad de tránsito, y hay una libertad de vivienda, en fin, o sea, es un territorio totalmente integrado. Entonces, pensando en largo plazo, una integración latinoamericana, y en esa perspectiva, en ese enfoque, solo es posible no a través de la OEA, sino de otro organismo, ¿no? Y esa es un poco la apuesta ahora con la CELAC, y al mismo tiempo también ha planteado Andrés Manuel que en esa integración latinoamericana no se puede excluir ni a Estados Unidos ni a Canadá, pero que las reglas de entendimiento son distintas, no bilaterales, de Estados Unidos país por país, sino de un bloque, que sería Latinoamérica, con Estados Unidos. O sea, todo ese bloque de integración latinoamericana en una política económica con Estados Unidos. Es un proyecto muy, muy de largo plazo, ¿no? Pero a lo que voy es que no es un asunto de filias ideológicas. O sea, todos sabíamos que los que iban a venir ahí hay de todo. O sea, en la CELAC hay de todo, como en la OEA, ¿no? O sea, son los mismos, hay derecha, hay centro, hay izquierda, hay de todo, ¿no? Entonces, el que haya contrapunteo, pues no debe de ser nota, o sea, es lo más normal. Si dijéramos, es una reunión de partidos de izquierda y se pelea, pues sí es nota, o una reunión de partidos de derecha y se pelea, pues sí, pero este es un encuentro de países latinoamericanos, de presidentes de diversas ideologías, y que uno le diga al otro, en fin, pues se vale, o sea, no, a mí no me sorprende, me sorprendería más que se quedaran callados, o sea, que hubiera simulación o que hubiera hipocresía, porque tenemos que cuidar la cumbre, no pelear, no, son adultos y no pasó absolutamente nada trascendente, porque al final del día se lograron 40 acuerdos que
va a haber seguimiento, que van a tener un impacto favorable para todos los países, particularmente en el tema de la salud. En el caso de Vox, pues o sea, ¿cuál es la estrategia? Ahí no hay estrategia ni nada, ahí fue una ocurrencia del senador, coordinador de senadores del PAN, tan fue una ocurrencia con un altísimo costo que el mismo partido, su partido, fue que se deslindó. Digo, no, eso no es de nosotros, eso es de este cuate y huele feo, ya, puchi caca, dirían, ¿no? Entonces, le hicieron el feo los mismos panistas, pero porque fue una ocurrencia, o sea, ahí no se puede comparar, no hay punto de comparación de eso, y yo creo que salió muy bien la reunión de la CELAC, creo que es un buen trabajo también ahí del canciller, de Marcelo Ebrard, de tejer fino, porque al final del día, Miguel, o sea, al final del día, por ejemplo, se le da mucho resalte a la crítica a Cuba, al gobierno de Cuba. Pero uno de los 44 acuerdos es solicitarle a Estados Unidos que se acabe el bloqueo económico y comercial y financiero a Cuba. Y hasta los países que criticaron a Cuba firmaron el acuerdo para pedir que se acabe el bloqueo a Cuba. Entonces, todo eso pues, implica o da a entender que hubo un trabajo de cabildeo, de convencimiento, de hilado fino por parte de la Cancillería con todos los representantes, con los presidentes, que sabiendo que hay diferencias ideológicas y que qué bueno que las haya, ¿no? Sacaron acuerdos, 44 acuerdos. Allá con lo de Vox, nadie se quiere acordar de eso, o sea, hasta los panistas se espantaron de lo que piensa el señor Abascal de España, ¿no? Exactamente. Vamos a la última pausa, estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público, regreso. Wow.mx.tv. Estamos en la última parte de Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Wow TV, antes Aztele TV, platicando con Agustín Guerrero del Partido Morena. Bueno, en este último bloque platicar, Agustín, acerca de los cambios que ha habido ya en algunas gubernaturas, la ratificación por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El caso, digamos, que estaba pues un poco chicharronero, como tú te ha aprendido ese concepto ahí en el caso particular de Campeche, ¿no? Porque se volvieron a contar los votos, pero bueno, creo que al final le fue mejor pues se ratificó, el triunfo de Laida Sansores allá en Campeche, y creo que eso abona, creo que a la democracia, ¿no? Finalmente. Sí, mira, yo creo que ya los resultados prácticamente están resueltos. Todavía quedan algunos expedientes en el tribunal. Queda lo de Michoacán, que se está revisando, pero yo creo que ya son resultados firmes. Yo no veo ninguno de los estados que quedan pendientes que pudiera haber una anulación de la elección o un cambio de ganador. Eso no lo veo. Más bien ya la confirmación de los resultados del 6 de junio y una nueva geografía político-electoral en el país para el próximo año. Porque, como bien lo dices, han ido llegando ya llegó el gobernador de Baja California, primero fue la de Tlaxcala, ya llegó de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, Zacatecas, con David Monreal, ¿no? Ahí sí van a ir llegando todos los que fueron electos ahora en los 15 nuevos gobernadores, y ya la geografía para el próximo año, para los siguientes 3 años, pues va a ser distinta. Entonces, también ese es un elemento que no hay que echar en saco roto, porque la correlación de fuerzas nacional ya se movió. Sí, no está haciéndose todavía, pero vas a tener ya a partir de este mes de octubre, noviembre, 17 gobiernos de Morena de 32, ¿no?
y muchos gobernadores cercanos, aliados, o sea, tú ves al de Oaxaca, a veces yo veo al gobernador de Oaxaca más morenista que varios de Morena, ¿no? Bueno, ya de Sinaloa, que ya también está por irse, le queda... A Quirino, ¿no? Sí, a Quirino, totalmente simpatizante ahí, en fin. Entonces hay una nueva geografía electoral que va a reflejarse también en el Congreso, en las decisiones que tome el Congreso, en los acuerdos que se lleguen a construir, en las reformas electorales que aquí comentábamos. El presidente ha planteado 3 reformas electorales. Él sabe que no le dan los números del 6 de junio. O sea, Morena tiene mayoría absoluta, pero no tiene mayoría calificada ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados. Pero el presidente ya está trabajando para tener los acuerdos que se necesiten para la mayoría calificada. O sea, ya está en eso. Al buen entendedor, pocas palabras. Lo de Quirino, lo del gobernador de Nayarit, Chavarría, en fin, que es del PAN, lo mismo. O sea, hay una operación política. Como se dice, hay oficio político, ¿no? Está metido, sí, está en el tablero. O sea, Andrés Manuel está en el tablero, moviendo sus piezas, moviendo las piezas de los adversarios. ¿Para qué fin? Para garantizar los votos necesarios para las reformas constitucionales que él ha planteado, estas 3. Y creo que pueden tener un buen resultado. Creo que en esa lógica está. Y el que tú tengas ya 17 gobiernos estatales de Morena, también va a influir en la integración de los diputados, aunque sean de otro partido. También hay una realidad política que se empieza a imponer, ¿no? Entonces, creo que esa parte es lo que vamos a ver. Ya se envió el proyecto de presupuesto también para el 2022. Es un presupuesto que no trae realmente sorpresas, es muy parecido al del año anterior. Ahí está claro el énfasis que tiene la Presidencia de la República en los recursos para las obras que le preocupan, que le interesan al presidente, que cada lunes informa cómo van todas las obras del sureste, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y garantizar los recursos para la política social, que ya está en la Constitución, que ahora ya pues se tienen que garantizar esos recursos. Y hay un tema ahí que te quería comentar que a mí me llama la atención, es que nuevamente aparece una partida para el FOBAPROA-IPAP. Sí, eso era lo que me comentabas en un principio. 32,000 millones de pesos. Sí, que es más o menos es la misma cantidad, digamos, de lo que nos ha informado han costado las vacunas contra el COVID. El presidente Andrés Manuel, cuando se anunció la compra de vacunas para el COVID, que se plantearon 100 millones de vacunas, informó que se tenían 30,000 millones de pesos para eso, para ese propósito. 30,000 millones. Hoy pues ya andamos arriba de 100, casi 110 millones de vacunas. Entonces ha sido muy, muy eficiente en este tema, pero es una cantidad de dinero igual al FOBAPROA para personas que no sabemos cuántos son. Nunca se nos dijo pues, quiénes son los beneficiarios del FOBAPROA, exacto, a quiénes hay que darles ese dinero, y luego el monto y cuánto se les va a dar a cada uno y por qué. O sea, ¿de qué los estamos rescatando? Acuérdate que el FOBAPROA fue una decisión para el rescate de deudores de la banca. Así se dijo en aquel tiempo, deudores de la banca, que habría que rescatarlos porque la banca comercial estaba incapacitada de cubrir esas deudas, y si se dejaba a la libre, pues iba a colapsar el sistema financiero, el sistema bancario, y si colapsaba el sistema bancario, iba a colapsar la economía de México. Era así, el peor de los mundos. Bueno, se aprobó el FOBAPROA, se han pagado casi 800,000 millones de pesos desde 1999. Wow. O sea, 22 años, ¿no? Por 35,000 millones de pesos, no, 35,000 en promedio anual, por 22 años. Y ahí te da la cantidad que hemos pagado todos los mexicanos. Cuando se aprobó el FOBAPROA, el secretario de Hacienda de aquel tiempo, Francisco Gil Díaz, creo que era el secretario de Cedillo, admitió que la deuda, el total de pasivos del FOBAPROA eran 750,000 millones de pesos, ¿no? O sea, ya los pagamos, ya.
Y sin embargo, se siguen pagando los intereses y ya la deuda ahorita está sobre 1,300 millones de pesos, ¿no? Interminable. No, ya pagamos eso y de todas maneras ya debemos el doble de lo que pagamos, ¿no? Y así te vas a ir otros 30 o 40 años más. Bueno, entonces, si ya pagamos lo que mal pagamos, o sea, porque no lo teníamos por qué haber pagado, eran deudas privadas que las volvieron deudas públicas, pues lo más congruente, en el caso de la Cuarta Transformación, que es un gobierno distinto al PRI y al PAN, que fueron los que aprobaron esto. Se tendría que cancelar eso ya, ¿no? Mira, tendríamos que hacer varias cosas. Uno, saber ya los nombres. A ver, la Cuarta Transformación no tiene que ser tapadera de nada ni de nadie, ¿no? Entonces, ¿quiénes son esos beneficiarios? ¿Quiénes? O sea, ¿no? Esa información no puede ser gobierno ahora y no tenerla. La tenemos nosotros. O sea, la tiene Hacienda o la tienen los diputados, alguien la tiene. Entonces, nosotros tenemos que hacerla pública. Decirle al pueblo de México, a ver, hemos pagado 800,000 millones de pesos y aquí está la lista de todos los beneficiarios. Uh-huh. ¿Ya? ¿Y cuánto se le ha pagado a cada uno de ellos y por qué? ¿No? Eso es, digamos, lo primero. Y segundo, pues como ya pagamos, ya no tenemos por qué dedicarle otros 35,000 millones de pesos a un barril sin fondo. Sí, no, imagínate lo que dices, serían por lo menos otros 30 años. Así es, ¿no? Entonces, a ver, ya lo pagamos, ¿sí? ¿Cuánto decía aquí el 10? 35, 750, ya los cubrimos, punto. Ya los intereses, pues que se rasquen ellos. O sea, mira, ninguno de esos beneficiarios, Miguel, es pobre. Ni siquiera es de la clase media, ni siquiera es rico, son multimillonarios. O sea, si no les das un peso ya del Fobaproa, no se van a morir de hambre. Sí, no les pasa nada. No van a ir a protestar. No van a ir a protestar a la Cámara de Diputados y que, oigan, y qué bueno que fueran a protestar, a decir, oigan, pues no me quiten el pan de la boca, ¿no? No, pero no son gente así, no son gente así. Yo no sé si tú conoces a alguien en estos 22 años que diga que es beneficiario del Fobaproa. No. Que le han depositado en su cuenta de trabajo, en su nómina o en su cuenta de cheques, una lanita. En su cuenta de ahorro, ¿no? Sí, en su tarjeta de ahorro, en su cuenta de ahorro, a ver, ahí está, ¿no? Del Fobaproa te tocó tanto. Nadie, yo no conozco a ninguno. Nadie. Entonces, ¿quiénes son? ¿Quiénes son esas personas que en su cuenta de ahorro, ¿te acuerdas de aquellas Banco del Ahorro Nacional que daban unos tigres en la primaria? No sé si todavía te tocó a ti ahorrar en la primaria. Nos daban unas tarjetas. Sí, me acuerdo. Y venían unos timbres del Banco del Ahorro Nacional y te ibas pegando tus timbres y se depositaban en el Banco del Ahorro Nacional. Y ahí se juntaba el dinero, ¿no? Entonces, muchos de estos, ahora que pagamos el Fobaproa, pues deberían de tener depósitos en sus cuentas de ahorro. Y nadie conoce a nadie, Miguel. Nadie, yo le pregunto a muchos amigos que tengo, oye, ¿tú conoces a alguien que la haya? No. Entonces, ¿a quién se le deposita? ¿Quiénes son los beneficiarios de ese mar de dinero? Porque con 35 millones de pesos, 35,000 millones de pesos, este año creo que van a costar las vacunas, se va a vacunar a 100 millones de mexicanos. O sea, esos 30,000 millones de pesos van a beneficiar a 100 millones de mexicanos que vamos a recibir nuestras 2 dosis de vacuna. 100 millones, ¿no? Acá son la misma cantidad, 30,000 millones, y no sabemos cuántos son. Qué bárbaro. ¿1 millón? No, hombre. ¿Medio millón? No, o sea, ¿cuántos son esos beneficiarios? Sus nombres, el monto y por qué, o sea, cuál fue la razón de que se les beneficiara. Entonces, yo creo que yo estoy esperando ahora que se nombre al diputado que sea el presidente de la Comisión de Presupuesto, que seguramente va a ser de Morena, pues a que haga una exposición sobre el presupuesto. El presupuesto es una facultad exclusiva de los diputados y en este tema particularmente creo que habría que hacer un pronunciamiento, sería una gran noticia, gran noticia, ¿no? La cancelación definitiva del IPAP Fobaproa, o sea que ya. Y eso me parece que sería algo que todo el mundo reconocería y nadie se va a quejar, Miguel, nadie, porque ya lo pagamos. Sí, entonces, no, y además sería un jonrón. Un jonrón. Yo espero que los diputados se lo quieran pegar y que se dé esa noticia. Muy bien.
Muy bien. Como siempre, Agustín, muchísimas gracias y nos vemos dentro de un mes para ver qué temas se van derivando en estas semanas. Como siempre, gracias y un abrazo. Gracias a ti, Miguel. Saludos al auditorio. Ándele pues, Agustín, y gracias a todo este gran auditorio que nos acompañó en Si Yo Fuera Servidor Público. Quédese en la programación de la televisora. Nos vemos. Wow MX.tv